Hola Fundación, ¿cómo están? Me imagino que todos están bien y eso es bueno. Y bueno, y si hay alguien mal, no hay problema. Podemos orar por ustedes. Siempre estamos orando para que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Y es por eso que nos hemos tomado este tiempo una vez a la semana, nuestros grupos pequeños, para poder crecer espiritualmente y oír la voz de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la voz de Dios y la palabra de Dios nos bendicen, nos resguardan, nos guían. Es como una lámpara que ilumina nuestro camino. Así que quiero darle la bienvenida en el día de hoy a grupos pequeños. Espero que esta enseñanza sea de mucha bendición para ustedes, porque para mí también lo ha sido. Recuerden que cada vez que compartimos una lección de grupo pequeño, no solamente Dios ministra sus vidas, sino que también ministra la mía de una forma profunda. Y me siento muy desafiado por la palabra que el Señor tiene en este día para nosotros. Así que vamos a comenzar la clase de hoy. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con Jesús y los juramentos. Recuerden que venimos estudiando el capítulo 5 del libro de Mateo. Pasamos el módulo 2 con el pastor Carlos, la bienaventuranza, y en este módulo 3 estamos enseñando lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Fueron enseñanzas realmente trascendentes y de mucha bendición para los discípulos, y yo creo que también para nosotros van a ser de tremenda bendición y de gran crecimiento espiritual para nosotros. Bien, vamos a irnos a la palabra. Quiero que abran sus Biblias, ahí en su cuaderno puedan anotar, ¿cierto? La cita bíblica que está en San Mateo 5, capítulo 33. La Biblia dice lo siguiente: también han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Es importante entender esta palabra. Es un gran desafío para los discípulos, y no solamente para los discípulos, sino que para nosotros poder entender y comprender esta palabra. Podríamos comenzar esta clase primero diciendo qué es un juramento, ¿cierto? Sería bueno definir qué es un juramento. Bueno, un juramento es una promesa. ¿Qué es lo que convierte a una promesa en juramento? Es que solamente es algo solemne, ¿cierto? Que tú invocas a otra persona para prometer algo. Por ejemplo, decirte: yo prometo que te voy a invitar a comer, te lo prometo por mis hijos. Y eso ya vendría siendo un juramento, ¿cierto? Aunque un juramento es una promesa, pero solamente es de carácter solemne. Por eso la Biblia y Jesús le está diciendo a sus discípulos que no juren a la ligera, ¿cierto? Que no juren por algunas cosas que no deben jurar, sino que simplemente cumplan su palabra. Y esto le está enseñando Jesús a sus discípulos para que la gente pueda encontrar qué diferencia hay ante un discípulo del Señor y ante los líderes religiosos de esa época. ¿Por qué? Porque en esa época la gente juraba por cualquier cosa. Y no juraban en el nombre de Dios, ¿cierto? Porque lo consideraban como pecado o lo consideraban algo de alta gravedad. Pero sí juraban por cualquier cosa y después no cumplían en sus juramentos porque, como no habían jurado por el nombre del Señor, lo consideraban menos importante. Entonces, recuerden que Jesús viene enseñando a sus discípulos y viene contrarrestando la enseñanza de los religiosos de la época, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Ellos estaban haciendo una mala interpretación de la ley, o de la ley del Señor, bien digo, y Jesús viene con esta nueva interpretación revolucionaria y que realmente era la verdadera interpretación de la ley del Señor. ¿Por qué? Porque Él era la palabra viva, ¿cierto? Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos: muchachos, no sean como los fariseos que prometen cualquier cosa y luego no cumplen, porque no juran en el nombre de Dios, sino que hagan que su palabra, cuando digan sí, puedan cumplir su promesa, y cuando digan no,
lo hagan también así. Entonces Jesús es eso lo que le está enseñando a sus discípulos. Y les quiero recordar que el juramento es una promesa que se hace de forma solemne. Eso es exactamente lo que el Señor quiere enseñarnos también a nosotros, que nosotros podamos reafirmar nuestra palabra y nuestras promesas, que no prometamos a la ligera. Los juramentos no son malos, lo que es malo es no cumplir ese juramento. De hecho, hasta Dios juró cuando le prometió a Abraham bendecirlo, dice, por mí mismo he jurado que te voy a bendecir. Entonces el juramento no es el problema, sino el incumplimiento del juramento o el incumplimiento de la promesa es lo que nos hace pecar delante del Señor, como sus hijos, como creyentes. Entonces, llegamos a la conclusión de que el juramento no es malo en sí, sino el no cumplir el juramento o la promesa, eso es lo que nos mete en una zona de riesgo, en una zona de pecado. ¿Por qué? Porque Dios espera que cada uno de nosotros pueda cumplir con sus promesas y sus juramentos. Probablemente nunca has jurado por Jerusalén, ¿cierto? Yo no lo he hecho nunca, pero sí más de alguna vez me he comprometido y muchas veces me he comprometido y muchas veces también he faltado esos compromisos. Entonces, Dios nos quiere enseñar algo en esta hora. Un juramento es un compromiso. Entonces, lo que necesitamos aprender es darle más valor a nuestra palabra como hijos del Señor. Ahora, ¿cómo podemos ser fieles a nuestras promesas? ¿Cómo podemos darle valor a nuestras palabras? La Biblia tiene la clave. La Biblia nos va a decir qué es lo que debemos hacer. Y eso es importante porque la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Número 1. Presten atención, dice, cumplamos al Señor nuestras promesas. O sea, si vamos a prometer, ¿cierto? Porque todos prometemos, tenemos que cumplir nuestras promesas, sobre todo cuando prometemos al Señor. Número 1, cumplamos al Señor nuestras promesas. San Mateo capítulo 5, versículo 33 dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos. Debes cumplir con los juramentos que haces al Señor. Probablemente nosotros a lo mejor, o sí, probablemente le hemos jurado a Dios o a otras personas, o simplemente nos hemos comprometido con Dios. Pero el hecho ya de comprometernos nos pone a un nivel de juramento cuando lo hacemos con el Señor. Muchas veces nosotros hacemos promesas a Dios cuando estamos en momentos de dificultad, estamos pasando escasez, problemas. Señor, si tú me ayudas, yo te prometo que te voy a ser fiel, que te voy a servir, que voy a hacer esto, que voy a hacer esto otro. El problema no es hacer la promesa, sino el problema viene cuando debemos cumplirla. Porque el Señor, cuando nosotros le prometemos, Él espera que nosotros cumplamos nuestras promesas que le hacemos a Él. Cuando le hemos dicho que vamos a ser fieles, que nunca lo vamos a dejar, que Él va a ser una prioridad para nuestra vida, que no va a haber nada más importante que Él en nuestra vida. Esas promesas que le hemos hecho al Señor, el Señor se las toma en serio. Cada vez que prometo cosas al Señor, debo apresurarme en cumplir mis promesas. No es algo que debo dejar en el tiempo, ahí en el olvido, no. Debo cumplir mis promesas y oír, ¿cierto?, lo que he prometido y prestar atención a eso y cumplirle las promesas al Señor. La Biblia, ¿qué dice? Eclesiastés número 5, capítulo 5, ¿cierto?, versículo 6, del 4 al 6, dice lo siguiente. Mire, presten mucha atención, que es muy bueno este texto. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. ¿Se han preguntado por qué ciertas cosas no nos resultan? Puede obedecer a esto. Dice que el Señor se pueda enojar con la actitud que nosotros tenemos. ¿Con qué actitud el Señor se puede enojar? Cuando nosotros le prometemos cosas y no le cumplimos. Por eso dice la Biblia, apresúrate a cumplir las promesas al Señor. No sea que se enoje al Señor y destruya todo lo que has logrado. A veces en la vida nuestra, a veces hay cosas que no funcionan y nosotros no encontramos el porqué de esta situación. Pero muchas veces puede obedecer a que no le hemos cumplido promesas al Señor. Y no es que Dios sea malo, ¿cierto? Sino que nosotros los padres también lo hacemos. ¿Cierto? Yo le puedo decir, Bastián, o Susan le puede decir, Bastián, vas a jugar celular si haces la tarea. Y resulta que Bastián no hace la tarea
y después Susan no lo deja jugar celular. No es que Susan sea mala, el tema es que Bastián no cumplió su promesa, ¿cierto? Y con nosotros pasa lo mismo, Dios nos ha prometido cosas y quiere hacerlas, pero muchas veces nosotros no hemos cumplido nuestra parte de la promesa y el Señor tiene retenidas ciertas bendiciones para nosotros. Así que mucho cuidado con eso. Un ejemplo es cuando Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cierto? Somos confrontados a asumir un compromiso, a tomar una decisión y nosotros le decimos, sí, Señor, lo voy a hacer, me comprometo, voy a hacer esto y esto otro, pero luego nos olvidamos de lo que le hemos prometido al Señor. Y pasa el tiempo y nunca produzco los cambios que le prometí al Señor hacer en mi vida. Eso no está bien. Queridos hermanos, esta verdad debe incentivarnos a tomar compromisos, no a frenarnos a tomar compromisos con el Señor. Porque el primer punto tiene que ver con de cumplir nuestras promesas al Señor. Entonces esto no nos puede poner en una posición de decir, oh, entonces no le cumplo nada más al Señor o no le prometo nada más a Dios. No, Dios no quiere que nosotros dejemos de comprometernos. Dios quiere que cumplamos lo que ya nos hemos comprometido y cada vez que nos vamos a comprometer con Él, Él está esperando que nosotros cumplamos nuestra palabra porque el Señor se hace expectativas con nosotros cuando nosotros le prometemos. Es como cuando Dios te promete algo a ti, tú creas una expectativa. Lo mismo pasa cuando nosotros prometemos cosas al Señor. Entonces esta palabra no nos puede frenar y decir, entonces para no comprometerme no le voy a prometer nada al Señor, porque eso también no está correcto. Dios quiere que nos comprometamos. Dios quiere que hagamos promesas, pero que esas promesas las podemos cumplir. Si tú le has prometido a Dios serle fiel con todo tu corazón, hoy es el momento de revisar todas las promesas que le has hecho en el pasado al Señor y comenzar a cumplir esas promesas. Simplemente oremos y digámosle, Señor, a lo mejor me he comprometido en varias cosas que no te he logrado cumplir. Te pido que me perdones y desde ahora en adelante voy a comenzar a trabajar en el cumplimiento de todas las promesas que yo te he hecho. Esa sería una buena decisión. Lo segundo que quiero compartir, queridos amigos y amigas, es que también no solamente debemos aprender a cumplirle las promesas al Señor, sino también que debemos aprender a cumplirle las promesas a otras personas. Muchos de nosotros hemos hecho muchas promesas con respecto a otras personas. Y también nos olvidamos con frecuencia de las cosas que prometemos. Y no lo hacemos necesariamente porque seamos personas malas o busquemos mentir o busquemos defraudar a las personas. Simplemente lo hacemos por el hecho de que se nos olvidan muchas cosas. A mí me pasa con frecuencia. Yo soy muy olvidadizo de las cosas que tengo que hacer. Y eso es un problema que necesito trabajar y solucionarlo. Son debilidades que tenemos, ¿cierto? Y que ustedes a lo mejor también pueden ser débiles en esta área u en otra. Pero la Biblia nos desafía que nosotros podamos trabajar en aquellas cosas que nos cuesta. A algunos nos cuestan unas cosas y a otros demasiado. Yo tengo una mente muy frágil, muy olvidadiza de las cosas. Pero nunca lo hago con un sentido de hacerle daño a las personas. Pero debemos trabajar en eso. Entonces, no lo hacemos porque seamos malas personas o porque queramos defraudar a las otras personas, sino que lo hacemos simplemente a veces por detalles, por ser olvidadizos. Entonces, cuando nosotros le prometemos cosas a las personas, Dios también espera que nosotros podamos cumplir esas promesas y ser fiel a la palabra que hemos dado en garantía. Ahora, debemos también entender el contexto cultural, ¿cierto?, donde esta palabra es enseñada. Antiguamente la palabra de las personas valía bastante y con el tiempo se ha venido eso perdiendo. De hecho, ahora nadie cree en la palabra de otra persona. Por eso existen los contratos. Por eso las personas firman contratos para cumplir con sus responsabilidades, porque ya no es suficiente la palabra. Pero nosotros no vivimos bajo la cultura, ¿cierto?, actual o latina en la que nos tocó vivir, sino que ahora que nosotros somos hijos del Señor vivimos bajo la cultura del reino. Y eso nos debe desafiar a que nosotros podamos cumplir con las promesas que hemos hecho. A lo mejor simplemente hay que echar memoria atrás y comenzar a recordar con cuántas cosas nos hemos comprometido o con quiénes nos hemos comprometido y comenzar, ¿cierto?, a cumplir esas promesas. Si no las hemos cumplido, no está de más pedir perdón, disculpas, ¿cierto? Y comenzar a cumplir lo que hemos prometido. ¿Saben qué? Hay un texto en la Biblia que me llama mucho la atención y me gusta muchísimo. Dios me ha hablado tremendamente y espero que también le hable a ustedes en esta hora. Ahora, antes de leer este texto, debemos tener más cuidado en la forma de hablar.
y es la forma de comprometernos, ya sea con el Señor, ¿cierto? Y con las demás personas. Ahora, la enseñanza no nos está diciendo que no prometamos y que no nos comprometamos, ¿cierto? Sino la Biblia nos está diciendo que aquello lo que prometemos debemos cumplirlo. Tiene que ver con el cumplimiento, no con el no comprometernos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque vuelvo al punto número uno. Cuando Dios me promete algo a mí, yo creo o genero expectativas en mi vida. Por ejemplo, si Dios me dice, Juan, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, esa promesa en mí genera expectativas de saber que Dios está conmigo en todo momento. Pero imagínense, Dios no estuviera en algún momento, faltaría su palabra, ¿cierto? Pero sabemos que Dios es fiel y yo confío en su palabra, entonces eso genera en mí expectativa. De la misma forma sucede cuando nosotros nos comprometemos o prometemos cosas a las personas que nos rodean. Generamos expectativas en otras personas. Y esas expectativas debemos trabajar para cumplirlas. Fíjense en lo que dice el Salmo 15, versículo 4. Quiero explicar un poquito el contexto de lo que este Salmo dice. El Salmo viene diciendo, ¿quién podrá estar frente al Señor? Dice el limpio de corazón, el limpio de mano. Bueno, en el versículo 4 dice, ¿quién podría? La pregunta es, ¿quién puede estar delante del Señor? Los que desprecian a los pecadores descarados, esos pueden estar delante del Señor. Y honran a quienes siguen fielmente al Señor, esos también pueden estar frente al Señor. Y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. ¿Saben qué? Muchas veces nos comprometemos a la ligera y salimos perjudicados. ¿Por qué? Porque no pensamos antes de comprometernos. A veces nos comprometemos con personas y generalmente lo hacemos de buena voluntad. Yo creo que las personas que tienen buena voluntad, ¿cierto? O son predispuestas a ayudar, siempre se comprometen con facilidad. Eso es lo que me pasa a mí. Es un ejemplo. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar. Yo siempre estoy dispuesto a poder ayudar en cualquier cosa. Entonces soy una persona que dice fácilmente que sí. Entonces, si tú me pides ayuda, fácilmente yo te voy a decir, sí, ok, te puedo ayudar. Pero eso a veces genera un problema. Entonces debemos tener más cuidado cuando nosotros nos comprometemos o prometemos algo. Y vuelvo a repetir, Dios no nos está diciendo que no ayudemos, que no prometamos ayudar a los demás o serle fiel al Señor, sino que el Señor nos está diciendo, revisa tu vida hacia atrás. Y si las promesas que has hecho están sin cumplir, es momento de cumplirlas. Aún cuando esa palabra que dimos, o aún ese compromiso o esa promesa que dimos, nos haga salir perjudicados. Muchas veces, a veces vamos a salir perjudicados, pero debemos cumplir igual nuestra palabra para honrar el nombre del Señor. Eso es lo que dice el libro de los Salmos 15:4. Muchas veces nos comprometemos a la ligera y eso provoca dificultades, ¿cierto? Nos perjudican ciertas promesas, pero aún así tenemos que mantener la palabra que nosotros hemos dado. Dios quiere que como sus hijos podamos darle un alto valor a nuestras palabras, frente a Él, obviamente, frente al Señor, pero también frente a las personas que nos rodean. Por el tema que mencionamos en el capítulo 1, o sea, en el punto número 1 y en el punto número 2. Nuestra palabra es relevante cuando somos creyentes. ¿Por qué? Porque la gente genera expectativa. Es por eso y ver qué tenemos. A lo mejor ustedes se han comprometido con su pastor de invitarlo a tomar once, a comer un asado, y no han cumplido esa promesa. Es momento de cumplirla. Es momento de llamar al pastor y decirle, pastor, aquí está la carne esperándole. Aquí está las 11 esperándole. No, solo es una broma. Pero sí, lo que no es broma es que debemos revisar nuestros compromisos. Debemos revisar con qué cosas nos hemos comprometido y cumplir esa promesa. Y la Biblia no solamente nos enseña, chiquillos, que podamos cumplir nuestras promesas de palabra, sino todos los compromisos que hemos asumido, sobre todo las deudas que tenemos. Si nosotros nos hemos comprometido a pagar en alguna casa comercial, hemos sacado crédito y no hemos podido pagar, es momento de pedirle al Señor que nos ayude a cumplir con lo que nos hemos comprometido, a salir de esas deudas y que nada ni nadie tenga que decir algo de nosotros. Así que yo le animo a que ustedes se puedan desafiar, a comprometerse con el Señor y a comprometerse con las demás personas. Me queda el punto número 3, lo voy a hacer rápido para que ustedes puedan comentar después de la clase también. Pero el punto número 3 tiene que ver con que debemos aprender a decir que sí y tenemos que aprender a decir que no.
San Mateo capítulo 5, versículo 37 dice, simplemente di si lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Eh, Como les mencionaba, vivimos en una cultura donde la palabra ya no vale nada. Necesitamos contratos para saber que la otra persona va a cumplir. Pero nosotros como creyentes, nuestra palabra tiene que tener valor. Valor delante del Señor, obviamente. Lo primero es delante del Señor. Y lo primero es delante de las otras personas. Yo sé que nos hemos criado mucho de nosotros en una cultura de incumplimiento, en una cultura de irresponsabilidad, en una cultura de no mantener lo que decimos. Pero les vuelvo a repetir que nosotros como creyentes y como discípulos del Señor estamos bajo la cultura del reino de los cielos y esa cultura es la que nosotros debemos obedecer. Así que hermanos, yo les invito a que en este día ustedes y yo nos sacudamos de todo aquello que ha hecho que nuestra palabra pierda valor delante de Dios y pierda valor delante de las personas. Necesitamos comprometernos con el Señor, cumplir esas promesas, comprometernos con la gente y cumplir esas promesas. Es un trabajo arduo, es un hábito. Los hábitos tienen que practicarse. Tú no vas a ser responsable, ni yo responsable de la noche a la mañana, sino que es un hábito que nos debemos cultivar, es un hábito que debemos trabajar, pero ¿sabe qué? Dios se merece lo mejor de nosotros. Y si Dios nos dice que nuestra palabra debe tener valor, es necesario que nosotros crezcamos en esta área espiritual de nuestra vida. Espero que esta palabra les haya bendecido, nos haya desafiado, a mí me ha bendecido, me ha desafiado mucho. Me siento muy comprometido con esta palabra a poder cumplir lo que el Señor me está pidiendo y espero que sea así también en la vida de cada uno de ustedes, mis queridos amigos, cada grupo pequeño que está oyendo esta enseñanza, que nuestra palabra pueda tener valor primeramente delante del Señor, pero también frente a las otras personas. Bien, vamos a orar para terminar y para que puedan tener su tiempo de discusión. Dios quiere trabajar en nuestro carácter, porque Dios quiere que tengamos el carácter de su Hijo Jesucristo. Y este es el carácter de Cristo. Así que amigos, vamos a orar. Espero que el Señor les haya bendecido un montón y puedan disfrutar este tiempo de comunión con su grupo pequeño y puedan comentar esta clase. Que el Señor les bendiga. Padre, te doy gracias por esta palabra, porque tú nos desafías, Señor, a poder cumplir nuestras promesas hacia ti, pero también hacia las otras personas. ¿Por qué? Porque cada vez que prometemos algo generamos expectativa en las demás personas, aún en ti, Señor. Yo te quiero pedir que tú nos ayudes a ser fieles a nuestra palabra, que podamos cumplir y en esta hora darnos cuenta de todo lo que te hemos prometido en la historia de nuestra vida y poder cumplir con todas esas promesas. Trae a memoria todas aquellas promesas que he hecho delante de tu presencia y delante de las demás personas y poder cumplirlas, Señor. Cumplir todas las promesas, Señor. Aun cuando haya salido perjudicado, mantener mi palabra. No, Señor, por lo que dirá la gente, sino para honrar tu nombre, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. También, Señor, te pido que si mis amigos, Señor, mis hermanos, mi familia espiritual, que es Fundación Nueva Vida, algunos de mis hermanos han tomado compromisos con deudas y no las han podido pagar, yo te pido que tú les ayudes a cumplir, Señor, con lo que se han comprometido, a pagar esas deudas y a ser libre de todas esas deudas, Señor, porque como hijos de Dios debemos cumplir en todas las áreas de nuestra vida. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y espero tengan un excelente tiempo con su grupo pequeño y un excelente tiempo de discusión. Que el Señor les bendiga.